Buenas noches, tardes, noches, todos los que están. Gracias por la invitación. Eh, Empiezo yo, no sé si querés, Paola, Si empezar. querés, hoy para preparar esta charla leí una entrevista que te hicieron, Dana, que está publicada en tu Sí, página, donde vos sucintamente decís, mi trabajo consiste, cuando te preguntan qué es ser un lector profesional, decís, mi trabajo consiste en analizar críticamente la obra inédita de un autor y realizar un informe de lectura. Y das un bien. poco las valoraciones que tiene que tener un informe de lectura, ¿no? Sí, eso es formalmente lo que hago. Después cuando me pagan por leer. Así, directamente, pero explicándolo un poco, un poco mejor, está correcta se ve que hablé bien en ese momento en la entrevista, a veces me voy por otras cosas, pero sí, un lector profesional, editorial, es aquel que valora inéditos, que valora manuscritos. Después hay opciones de trabajo para los autores directamente o para editoriales, pero leemos, analizamos, damos nuestra opinión, que es lo más importante en un informe de lectura, porque la parte técnica de análisis de estructura y todo eso lo puede hacer alguien que sepa, obviamente, de escribir y narración y todo lo que tiene que ver con la literatura, pero bueno, lo que hacemos es dar nuestra primera opinión, que es lo más importante. Tanto para, bueno, hay diferencias en los informes si es para una editorial o un autor, pero la idea es poder valorar no solo literariamente, de forma comercial también, sino también la opinión personal, que es por la razón por la que confían en nuestra lectura, ¿no? Para ver qué nos pasa con ese inédito, con esa historia. Paola, ¿cómo estás? Paola, ¿bien? Ahí Bien. Hola, rodeada buenas de libros. noches. ¿Cómo Hola, estás? hola, gracias Gastón. Gracias a la Balandra por la invitación. Hola Dana y hola a todos los Hola. participantes. Bueno, no, digamos, coincido con la definición que da Dana. Creo que leer profesionalmente es adentrarse en un texto de manera crítica, en un inédito. No creo que uno, esa manera crítica creo que a veces tiene algunos lineamientos que dependen si estás leyendo para el autor, si estás leyendo para la editorial, en todo caso, si estás buscando algo que dialogue con otra cosa, ya sea una editorial, una colección, un tipo de búsqueda de autores, si también, digamos, en esa lectura crítica, eh, yo personalmente, a ver, creo que no me tocó, estoy tratando de recordar, creo que alguna vez lo hice de manera, con algún autor, sí. Eh, Siempre me gusta pensar los manuscritos en diálogo, Mm. o con otras voces literarias, o con otras tendencias, o con catálogos, o con tipos de escritores, o con estilos. Es difícil evaluar un libro. A mí me cuesta evaluar un libro y no pensarlo en algún lugar, ¿no? Mm. No pensar qué sucede con eso para bien y para mal, ¿no? No estoy hablando, estoy hablando de cómo pararse frente a un inédito. Eh, Creo que uno evalúa las búsquedas literarias, la búsqueda de una voz propia, el trabajo en la escritura, más allá de los temas, los personajes, o depende si es ficción o no ficción. Eh, es una experiencia un poco como caer en un abismo Mm. y ir agarrándose de distintos lugares para ir ubicándose, ¿no? Porque uno no sabe lo que va a pasar frente a un manuscrito inédito. Y sobre todo, digamos, un manuscrito inédito de un autor conocido puede tener referencias. Un manuscrito inédito de un autor desconocido es, bueno, vamos. Toda una aventura. Sí. En ese diálogo, me imagino que cuando el informe de lectura o la lectura se hace a propósito de un catálogo, de una editorial, ese diálogo
se conjuga o está vinculado con la idea que uno va a buscar, o que en este caso la lectura va a buscar que coincida con ese catálogo, con esa búsqueda, ¿no? ¿Les ha pasado de tener un manuscrito que dice, les ha gustado, que como lectoras han disfrutado, pero que no dialoga con lo que están buscando, con lo que la editorial o la colección necesita en ese momento, y han tenido que decir, no, esto no, hoy no, pero que Millones de veces. millones de Sí. veces. En realidad, creo que más que decir nosotras, las lectoras, los lectores, no, o sea, el que te va a decir que no es el editor. Claro, Porque la propuesta de cuando trabajas con una editorial, la búsqueda la hace el editor que está queriendo, ¿no? Determinado tema o determinada voz o lo que sea, pero puntualmente para el catálogo. Puede gustarnos, a mí particularmente, me puede gustar un libro, una historia, cómo está escrita, y decir, no sé, ponerle un puntaje que, nada, que está bien, ¿no? Y llegar al editor y que diga, no, no, pero no es lo que estaba buscando. Entonces, nada, o sea, la idea de la búsqueda, la idea con las editoriales es tener en claro bien qué están buscando. La mayoría es anónima, no sé si a vos, Paola, te pasó, a mí nunca me decían de quién era porque contamina, ¿no? Es como que uno si Ah, es no, yo sí. conocido. Si es un autor Sí. conocido, te contamina. Yo trabajaba con un agente literario hace 20 años que no me daba el nombre, ¿no? O sea, bueno, Willy Shavelson, no sé si lo conocen. Willy no me daba el nombre. Willy me daba para leer y me decía, decime qué pensás. Así, Bien. serio, como es él. Decime era qué muy probable, pensás. pero era muy probable que si viniese Guillermo Javelson sería un número uno, ¿no? O sea, un escritor consagrado. Depende de qué ves para vos número uno. ¿Número uno en qué sentido? A ¿Comercial veces, y claro. literario? No, Porque, pero a ver, han trabajado grandes escritores con él. Digo, pienso en sí, los Sábato, mejores. pienso Y en, no sé, notan, Mario no, olvídate. Benedetti, ¿no? Paul Auster. Sí, pero yo entiendo lo que dice Dana. Yo, en realidad, digamos, cuando yo editaba en Tusquets, yo trabajaba con un grupo de lectores que para mí eran absoluta confianza, Claro, en los que yo descansaba porque la cantidad de manuscritos que yo recibía era enorme, entonces yo a veces seleccionaba algunos y me los llevaba y yo misma hacía el informe, pero tenía que ver por ahí más con autores que ya venía publicando, entonces me interesaba continuar con la obra. Y después tenía tres, cuatro lectores, porque uno cuando está editando se arma un equipo de confianza, de correctores, de lectores, de armadores de libros, porque trabajar con gente con la que vos confías te ahorra el tiempo de corrección y de triple chequeo. Entonces, yo sí descansaba mucho en los informes de lectura que me armaban estos lectores, porque teníamos coincidencias, o sea, uno cuando trabaja con un lector lee y lee el informe, o sea, lee el manuscrito, lee el informe y ve los puntos en común con ese informe, con las lecturas. Entonces, a partir de ahí generas una relación con esos lectores. ¿Y qué es qué es lo que pasa? Con la cantidad de manuscritos que uno recibe, el lector es un buen filtro Mm. real para que se puedan leer las cosas. Si no, es imposible. O sea, si no, un editor no podría trabajar más que de leer y ni siquiera podría. Eh, con respecto a lo que decías de los nombres, es verdad, digamos, yo nunca trabajé así, sin darle los nombres, ujú, pero sí es difícil, y me ha pasado, eh, dar un nombre muy conocido y con muy buena trayectoria y que ese informe no fuera bueno. Y entonces eso es más que contaminar con lo bueno para que el informe, digamos, que un autor fuera reconocido, más que la contaminación para aprobar o hacer un buen informe de ese manuscrito, lo que me ha sucedido es el resquemor de estar informando, no en tan buenas, con tantos elogios, un manuscrito de un autor o una autora muy reconocido. Creo que ahí sí claro, pone al lector en un aprieto, ¿no? De correrse un poco de esa valoración y decir, bueno, hasta acá te digo. claro. Claro. También te pasa como editor, ¿no? Pero bueno, Sí, es otra totalmente. responsabilidad también frente al autor. Sí, Y ahí la decisión final es de la propia editorial, ¿no? Publicar o no publicar, en ese caso. siempre. Sí, Siempre sí, la siempre, decisión. siempre.
siempre. Publicar, nosotros, o sea, los lectores no decidimos la publicación. O sea, por más que sea fantástico y que la historia coincida con lo que buscan y con, no sé, que esté, que hasta incluso hoy en día sea innovador o sea original, cosas que es muy, ya cada vez se achica más todo eso, pero la decisión final es del editor, de la editorial, del grupo, del consejo, depende de para quién trabaje, ¿no? Sí, depende de la estructura de la editorial. Mm. Ujú. Ese informe que se prepara, que entiendo que contiene, está formado de varias partes, de un aspecto comercial, obviamente un análisis sobre la calidad literaria y después esa valoración subjetiva, personal. ¿Cómo podrían ampliar esas tres etapas, esas tres facetas que tiene ese informe? Mm, no sé, creo que ahí va a tener más Es, experiencia esa, Dana. Yo no, Yo esa, esperaba, pero mis no, no, informes, mis informes de lectura son una conversación porque, digamos, claro, yo no, digo, ahora he hecho algunos informes, pero cuando estaba trabajando como editora, si leía, llamaba al escritor y le decía esto, lo mismo que claro. tenía que ver con el informe que, digamos, como editora yo tenía que hacer para convencer a ese consejo editorial de que ese manuscrito valía la pena ser mm, publicado, ¿no? Son como, uno toma distintas partes de esa lectura que puede estar estructurada de distintas maneras y que sirve, digamos, esos tres ítems, la valoración, la parte comercial, le sirven al editor precisamente para entender con qué dialoga eso mm, y qué posibilidades tiene, porque, insisto, depende mucho de la estructura de la editorial y qué esté buscando y cuáles sean qué es lo que puede hacer, si busca algo que tenga éxito comercial, si busca algo que sea distinto desde una voz literaria, si está buscando gente nueva y tiene posibilidades de arriesgarse, o si está buscando, no sé, estructuras más probadas y comercialmente con mejor repercusión, digamos, con menos riesgo en el mercado. claro, o sea, depende de la editorial, un segmento puede tener mayor importancia que otro, depende de lo que esté buscando, las necesidades de la editorial en ese momento. Sí, pero el Sí, yo informe me parece que es el mismo, digamos, para sí. quien lo hace. Para quien lo hace, sí, pero para la consecuencia de ese informe, ¿no? Si la editorial está buscando, como bien decís, ¿no? Algo más comercial para garantizarse ventas, por ahí hace más hincapié en el aspecto comercial que, no sé, en la valoración personal del lector. Digo, lo digo, lo consulto más que, más que. Sí, a veces la búsqueda va por el lado de generar algo comercial. Vamos a hablar, o sea, la editorial es una empresa, ¿sí? Mm, La editorial es una empresa, la editorial quiere vender, que más mm. allá de que es Es lógico y hermosa la, más es allá de que lógico y sea está bien. hermosa toda la bohemia que hay alrededor de todo esto, pero es una empresa, entonces Claro. la empresa quiere vender. A veces pasa que la búsqueda, más allá de lo comercial, pasa por el estilo, ¿no? Porque también hay editores que eligen tener una buena obra literaria de calidad en un catálogo que tal vez no sea tan comercial, pero eso tiene que ver con la construcción del catálogo, ¿no? Con la coherencia en la construcción del catálogo, con lo que está buscando dejar atrás de su nombre la editorial, si es todo comercial o si va a apuntar a lo mejor a buscar textos más literarios, más, o sea, mejor, de mejor calidad literaria que el simple hecho que sea comercial. O sea, lo que tiene el informe de lectura en esas valoraciones es que es muy distinta la búsqueda de un autor que va por un informe a una editorial. ¿Sí? El autor que pide un informe de lectura está buscando mejorar su escrito, mejorar su historia, mejorar lo que hizo, ¿no? Si hay algo. Y además está buscando una primera opinión, fuera de la tía Marta, el amigo de la esquina y no sé, alguien más que pueda leerle, un colega, incluso a mí me tocó gente, a lo mejor autores que no, lo leyeron tres escritores más y me dijeron que está buenísima. Y yo, el informe no era bueno.
Y digo, bueno, decirle a tus amigos escritores que tiene que leerlo alguien objetivo, ¿no? Entonces, Claro. depende también lo que buscan cada uno que pide un informe, es lo que va a tener ese tipo de valoración. La literaria en sí, en realidad es la misma porque es una cuestión de escritura. Hay calidad en la obra, está bien construido la estructura, por más que sea no lineal, todo lo que quieran, pero se entiende lo que escribí, cómo son los personajes, se analiza todo eso. Para la editorial también, o sea, se analiza toda la parte literaria. Lo que cambia a lo mejor es la parte comercial, ¿no? Porque al autor le tenés que decir, anda a buscar este tipo de editoriales con tu obra. Si querés, no es una función del lector, pero lo puedes hacer. En cambio, la editorial te está pidiendo algo, te está pidiendo un estilo, Ahí en una ese punto, temática. entiendo la valoración personal y el análisis de la calidad literaria. Lo comercial que se analiza, el segmento etario, o el hipotético público que puede estar interesado en leer esta obra, si es una obra, no sé, que puede tener la reproducción en otro formato, adaptable a un guión, no sé, todo eso compone el aspecto comercial, diría. Todo eso compone y también la temática, obviamente, pero Ah, también cómo está encarado el tema, porque a veces una temática es muy universal, ¿no? Como, no sé, ahora no se me ocurren, pero digo, a ahora veces uno pasa, repusieron no, las no, se me películas ocurrió, de. pero no se me ocurrió. No, yo iba a decir, Pero, repusieron las películas del Papa, por ejemplo. claro, bueno, algo que Bueno, está muy hay cosas repetido. coyunturales también, Claro. Claro. Bueno, Tiene que ver el siempre. contexto donde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, en el momento que fue el tema de la pandemia, que había mucha obra, mucha Ujú. temática sobre eso, en cuentos, poesía, en todos los géneros, depende cómo está encarado también por el autor para que eso resulte, ¿no? Funcional a lo que está buscando la editorial, para que sea algo distinto a lo que está en el mercado. Entonces, no solo la temática, el estilo del escritor, el contexto en el que está hecho, qué genera, qué puede generar en los lectores. Hace poco me contaban de una historia que las editoras que leyeron una novela de un autor muy conocido, dijeron, no, yo eso no lo voy a publicar, no, porque es machista, porque es misógino, un montón de cosas decían de esa historia. Yo la leí y sí, puede tener esa reacción, pero ¿qué evaluás en ese contexto? O sea, se publicó obviamente porque era una buena historia y generás algo en el lector también, que puede ser incómodo. Entonces también Claro. evaluás eso cuando vas a publicar comercialmente. ¿Se consideran, se autoperciben lectoras exigentes? O sea, para, para decir, vale la pena esta obra recomendar su publicación. Digo, para dar esa recomendación, cómo se analizan ustedes como lectoras? ¿Son difíciles de convencer? Yo soy muy mala, pero yo soy muy, yo soy muy exigente. Yo desarmo toda la historia, desarmo toda la novela, le doy vueltas, le pongo cosas, o sea, en mi informe, ¿no? Sí, Eh, Soy muy así como, sí, a veces me doy cuenta que me paso de sí, exigente y que de tengo que exigente. bajar 3 cambios. no, yo Pero no, yo no. Eh, pero bueno, también es por el tipo de trabajo. No sé, a mí luego de leer un manuscrito me interesa mucho la conversación con un escritor. Mm, Sobre todo para entender algunas decisiones que yo no entiendo por qué las toma. Como que no me... Pero bueno, yo no lo hago, no hago esos informes como de manera profesional, entonces hago otro tipo de conversaciones donde antes de decirle, igual digamos, sé que he sido mala con muchos y he hecho mm. reescribir o he dicho este capítulo no sirve y eso para un autor es súper tremendo. doloroso. Yo puse una vez en un informe, esto está mal, y lo puse pensándolo y lo escribí, y no, después se me pasó cuando revisé todo y fue al autor
Y el Ah, autor me escribe, me hizo reír esto, porque fue como tipo maestra, esto Ah, está bueno, mal, lo no, tomó esto está bien, lo mal. tomó. claro, claro. Entonces, ay, te pido mil disculpas, no, me encantó, claro, pero bueno, ese autor reaccionó bien, Claro. pero a Bien. veces te pasa que pones algo así y se Bueno, te va. es una materia muy sensible también, Es porque de sensible. alguna manera Claro. uno, digamos, cree tener la distancia y la capacidad necesaria para evaluar, ¿ok? Hay algo, digamos, de lo profesional que te da esas herramientas, incluso pudiendo cometer errores también. Em, pero a mí me interesa, digo, yo trabajo muy cerca de los autores y hay muchas decisiones que son arbitrarias y mi lectura también, entonces esa conversación, yo en general cuando leo una novela me anoto millones de cosas, marco en el texto con colores, algo que los vuelve locos después si les doy, porque no Sí, saben cuál es mi código de colores. Entonces reciben un claro. arco iris que tiene que ver, yo voy dejando en un color lo que es la trama, en otro color las estructuras y en otro color lo que hay que para mí volar. Pero no les digo que entonces Claro, en no, esa sí, a mí me pasa conversación, igual. Tiene que antes de pasarles, decodificar después el claro, resto. antes de pasarles un manuscrito o un Word con comentarios, voy con la conversación de por qué esta decisión, por Ujú, qué decidiste esto, ¿no? ¿Por qué este personaje no tiene más profundidad? ¿Por qué? Y después de esa conversación es que me doy cuenta si hay posibilidad de ajustar o no, porque la verdad es que yo lo que hago no es hacer el informe y punto. En general trabajo con el autor. Entonces, sí. hay muchos autores con los que tienen esa predisposición de escuchar, incluso de discutir y pelear y defender sus decisiones, que me parece lo más lógico, porque la obra es de ellos, Ujú. y hay otros que no. Claro. Sí, Entonces eso ahí es muy importante esa también. distancia de rescate Sí. es la que intento medir en la primera lectura y la primera conversación con un autor. Yo tengo a veces, o sea, yo sigo, a veces, por ejemplo, yo hago mando el informe y después hago una reunión con el autor, sí, para Claro. ampliar, para trabajar cosas, para ver, para que le dé más opinión sobre algo que a lo mejor no quedó muy como conforme, ¿no? En el sentido de que me ayudás con esto. Y lo que me pasa es, como soy editora, lo que me pasa es que a veces es, ay, ¿puedo trabajar con vos entonces esta novela que me Ah, falta? ¿Puedo Claro. corregir? Bueno, entonces se pero va por eso, juntando. ¿Qué es eso esto pasa que porque dice la Paola? novela te tocó, algo te tocó. Bueno, O sea, sí, está claro. O pues sea, si la pasa no, eso. no te hubiese pasado nada con ese texto, das el informe de lectura y cortás. Porque me imagino que dar la buena noticia es el informe de lectura positivo, me gustó tu novela, eso me imagino es lo más fácil. Lo difícil es comunicar que algo está mal escrito o en el caso de Paola me imagino que algo no se publicaba, ¿no? Porque ese es, ¿cómo comunicar un rechazo vendría a ser? ¿Cómo se Uf. prepara? Eso debe ser es la parte, la peor parte del oficio, me imagino. Ay, Sí, para mí no, es al no, revés, perdón. sí, para vos es al No, revés. no, Para mí es al revés. A mí la me maldad gusta de mucho Dana. ¿No? informar una buena, o sea, cuando algo me gusta, cuando algo está bien, por más que no me guste a lo mejor, no sé, la temática, pero está bien, o sea, le va a gustar a los lectores. Me cuesta mucho más hacer el informe que cuando no está bien. Yo no digo que Ah, está porque te mal, gusta más ser digo, mala. claro, Sos no está mala, ¿eh? mal, Qué pero mala que. porque uno puede ir marcando y sugiriendo, ¿no? Y haciendo algunas eh, cositas como para que se vea lo que hay que mejorar o lo que hay que pulir un poco. Pero cuando está bien, ¿qué decís? ¿Cómo salís del me gusta, no me gusta? Ay, me gustó, no me gustó. Entonces, es como más difícil para mí. O Ay, sea, lo pero es hago, al obviamente. revés. Muy al revés, Claro. muy al revés. No, para mí Siempre. encontrar una novela bien escrita y que crees que va a funcionar y que va a tener lectores, me parece como cuando llegas a la meta, decís, Claro. sí, lo logré. Bueno, ¿sabes qué me Eh, pasa con esa diferencia? Que tal vez como coordinadora en la editorial, ahí sí, no, ahí sí me cuesta elegir, me cuesta más la que encontrar una que está bien. Cuando Claro, trabajo con los autores es distinto porque el autor va a buscar después su lugar en una sí, editorial. Entonces,
ahí es como que ya el trabajo va con el editor y con el autor en esa búsqueda, ¿no? A mí lo que me da pena y que me pasó ahora hace poquito es encontrar una novela linda, bien escrita, original, novedosa, de alguien completamente anónimo, eh, que no sabe ni cómo ingresar al mundo editorial y uno no saber tampoco, porque yo ahora, digamos, no estoy trabajando en la editorial, y no saber cómo ayudar para que eso se publique. Claro. Eso sí, por ejemplo, eso sí me pasó hace muy poco que leí una novela de una clienta de acá de la librería, una chica muy joven, que me contó que estaba escribiendo una novela y dije, ay, tráemela que la leo. Me agarró así. El vicio no se abandona. Claro, no puedo Y dejarlo, no puedo dejarlo. no, y fue muy sorprendente porque realmente era un texto muy trabajado, muy trabajado. Eh, Siempre los textos se pueden seguir trabajando y siempre podés pulir y siempre podés cambiar el título y cambiar el final y modificar estructura y hacerlo crecer y todo, pero en general encontrar una novela que está el 80% sólida no es tan Claro, fácil. no, claro. Sí, tal cual. Y con respecto a los rechazos, porque eso sí me interesa porque yo lo padecí muchísimo, muchísimo. em, No sos tan mala como Dan, entonces. No, no, yo bueno, es que lo yo, padecía y tenía anotado por semana los libros que tenía que rechazar y era como, ¿qué día me siento a Ay, ay, escribir estos ay. mails? Y lo iba pateando, lo iba pateando. Qué Entonces decía, no, feo es eso. lunes no, porque darle una mala noticia el lunes a alguien Un no. un viernes. lunes, El el viernes viernes tampoco, le era el amargás el fin de miércoles, semana. Ay, el miércoles, siempre es el miércoles, sí. el miércoles. Entre ¿Qué martes y día? jueves hacía, Claro. digamos, las de las devoluciones que ya sabía que no se iban a publicar. Y los motivos y lo que uno dice, tampoco hay que jugar con el sincericidio, ¿no? En Mm, general, había cosas que no tenían que ver con el catálogo, había cosas que no tenían que ver con el cupo de libros que uno tiene. Uno en una editorial no publica todos los libros que le gustan al editor o que cree que van a vender. Tenés X cantidad de libros al año, fin. Y sobre eso tenés que elegir de lo que crees que se va a vender, de lo que crees que va a tener repercusión en la crítica literaria. O sea, ahí van tus ejes, los ejes con los que construís el catálogo, pero no es ilimitado eso. mm, Como bien Claro, decía hay un Dana, es una calendario, empresa. hay como un Tenés un calendario. presupuesto, tenés un cupo de libros y tenés que, digamos, acotar tu publicación a ese cupo de libros que es lo que te permite el presupuesto y la parte, digamos, más empresarial. Entonces, bueno, los motivos son varios y hay muchos motivos también de, bueno, es una novela, y eso sí me parecía válido decirlo, es una novela que le falta trabajo. Y no es un claro. trabajo, digamos, y para que llegue a una editorial y vos lo puedas evaluar, necesita un trabajo externo, no el trabajo que va a hacer el editor cuando ya lo está tomando para publicar. Por eso te decía, una novela que llega con un 20% bien escrito a una editorial, es probable que no avance, porque es un trabajo que hay que hacer previo para llegar a una editorial. Y eso uno muchas veces lo da como un consejo, no manden a las editoriales si no pasaron por una lectura profesional, si no pasaron por una clínica de obra, por un taller, o si realmente le dieron correcciones y correcciones y correcciones. Porque eh, esa novela, ese manuscrito, que no está bien, ya el lector de la editorial lo rechaza. Sí. Claro, Es una claro. de o es una de las razones por las que más se rechaza en la editorial. O sea, es una cuestión de que uno piensa que a lo mejor es un sentido común, ¿no? Es decir, la mandé cuando ya está bien y sé que... Y a veces no pasa, a veces pasa que le falta, que todavía necesita corrección o algún tipo de ajuste, y es la principal causa de rechazo en la editorial. Mm. A O sea nosotros, que... salvando la distancia que hacemos concursos literarios, generalmente los que ganan son cuentos que fueron trabajados en talleres, que fueron a clínicas, eso es cierto, ¿no? Los textos se Es trabajan, como, Gastón, si a vos te llegaran todos los cuentos para un concurso y no cumplieran las bases, claro. Hay mucho suponete. de eso, hay mucho de eso. Claro, por eso, entonces, ¿cómo mandás a una editorial si no está corregido? ¿Cómo Claro, mandás a una editorial si no está leído por
alguien, no sé, de tu taller, de tu clínica, si haces clínica de obra, un lector profesional, o sea, es como es el sentido, ¿no? De los eslabones en la cadena. Tienen todos un sentido para que llegue lo mejor posible a la editorial, porque es Claro. una de las causas de rechazo más comunes. O sea, es Hay que, así. Sí, hay que es la trabajar la primera causa ansiedad de también. rechazo. Es la primera. Hay que trabajar la ansiedad también, ¿no? Me imagino ahí Claro. tener paciencia un poco. Lo que pasa es Le, que es difícil, digamos, hay muchos escritores, muchos. Hay mucha publicación de libros, es un mercado sobredimensionado en su producción, no tanto en su consumo. Entonces, Ujú. realmente tenemos ahí un cuello de botella entre lo que se produce, incluso con todos los rechazos que hay, tenemos un mercado editorial muy ágil, muy vivo, tiene mucha vitalidad, digamos, tenemos editoriales chiquitas, independientes, bueno, más allá de que igual hayan dos editoriales grandes, comerciales, y todo, hay una vitalidad en el mundo editorial, pero se publica muchísimo y se escribe enormemente, o sea, todo el mundo escribe. Pero Ahora, bueno, también perdón, también como no, está el sí, lector profesional, también hay que ir a apuntar a un escritor profesional, que es un poco lo que estamos diciendo. El escritor profesional no es quien escribió su novela y punto, es quien la trabajó, quien fue al taller, a la clínica, digo, profesionalizar ambos lugares para llegar a una industria editorial o un mercado editorial, una editorial que finalmente hace un producto que se debe vender y debe convivir con otros productos elaborados de manera profesional. sí. Y convivir en un mercado editorial que es, no sé cómo decirlo, pero bueno, que es histérico, ¿no? O sea, o los consumidores, hay a nosotros nos llegan cientos de novedades editoriales, de grandes editoriales, de pequeñas, y una novedad tapa la otra y parece que en 20 días ya es un libro viejo, ya es un libro que perdió mercado, que es un libro que ya no tiene reseñas. Es una vorágine, ¿no? Estamos viviendo en un contexto, es verdad, coincido plenamente, una situación paradigmática donde por ahí lo económico no acompaña, pero florecen editoriales y proyectos independientes, escritores que apuestan, editoriales que apuestan, pero también hay como un faltante de tiempo, de madurez de esos proyectos editoriales, ¿no? Enseguida bueno, un libro pasa a ser descatalogado, por ejemplo, ¿no? O no tenido en cuenta. Eso me parece bueno, agresivo desde el punto de vista de los tiempos propios que tiene que tener una obra para encontrar un público lector, un segmento, un encasillamiento, no sé, una maduración. No hay tiempo para que el libro madure dentro de ese mercado editorial. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que Hay estamos en un momento perdón, no, sí, sí. que Tengo creo que que estamos en hablar. un momento de tensión, porque los consumos son cada vez más frágiles y volátiles y Mm, rápidos, eh, y eso nos involucra a todos. El aluvión de novedades y de producción editorial no es de los últimos años, viene no sé, de hace mucho, te diría 15 por lo menos. Ese desembarco en las librerías, yo ahora te lo digo acá en la librería, no termino de guardar las novedades de abril porque no todas la mandan entre el 29 y el 2 y ya estoy recibiendo las de mayo y ya no sé ni qué va en el estante y me da lo mismo, entonces yo claro. en la librería decidí que me importan un pepino las novedades, yo voy rotando los libros entre vidriera y mesa según lo que veo que la gente busca acá, yo ya ni me acuerdo que me salió cada libro. Porque además eso que vos decías es un poco histérico que le importa a un 1% del mercado editorial, que es qué libro se publicó en qué mes. La gente no, a no ser que sea un super bestseller que viene con una campaña, que vos decís, uno, sí, a partir del primero lo vas a tener y la preventa y no sé qué. La gente llega al libro de distintas maneras o el libro llega a la gente de distintas maneras y eso no tiene que ver con el mes,
Tiene que ver con cuando tiene dinero, cuando se lo recomendaron, cuando se lo regalaron, cuando lo encontró en la librería, cuando le gustó la tapa, cuando le hablaron del escritor, cuando leyó algo, cuando vio una reseña. Las reseñas cada vez se ven menos, cada vez hay menos reseñas. Cuando Sí, eso alguien es lo cierto. subió en Instagram. Entonces se atomiza, y creo que siempre fue así, pero bueno, ahora creo que más, esos lugares por donde la gente encuentra el libro. O el libro encuentra a la gente, digo yo, ¿no? Eh, y me perdí porque está pasando una ambulancia por acá, me voy a... Yo creo también lo mismo que dice Paola, pero también hay una situación y es que hoy en día hay editoriales de tiradas de 100 libros, ¿sí? Claro, Hace 20 años eran 10.000 libros los que firmábamos en los contratos. Entonces, la diferencia hoy también es que un libro se agota rápidamente. O sea, si vos sacás 100 libros y entre la presentación, amigos, familiares, te quedaron, no sé, 20 30 libros, capaz, claro. con suerte. ¿Y dónde lo encontrás? ¿Y dónde están? ¿Y a dónde lo llevan? Entonces, hay como varias cuestiones que tienen que ver con esta cosa instantánea, rápida, de sacar, 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 ¿no? También están las editoriales que son de coedición o autopublicación. Bueno, Autopublicación. hay varias. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué les conviene? Seguimos hablando, es una empresa. ¿Qué hacen? Publicar. ¿Por qué? Todos los meses. ¿Por qué? Porque es lo que les da el ingreso para seguir manteniéndose. Entonces, hay distintas cuestiones que influyen en eso de que gire todo tan rápido y se haga todo tan así como con tanta velocidad, ¿no? En las novedades y en todo eso. Sí, ahora sí puedo hablar porque no sé qué pasó, pero pasó ambulancia, bomberos, todos. Sí, por acá también. Debemos Eh, estar cerca, me tuve Tan que cerca mutear hace un entonces. rato. bueno, yo también. Em, lo que decía Dana y lo que yo antes estaba diciendo es esa atomización y tiene que ver con las tiradas chicas. Digo, el mercado se ha achicado en cantidad de lectores por cada título, sin embargo hay un montón de títulos, entonces es como esas tiradas de 100 ejemplares llegan a 100 personas y las tiradas de 2000, y todo se va atomizando. Y el problema que yo veo en eso, o no, porque digo, creo que estamos en un momento de transición de muchas cosas, es cómo llega la gente. Esos 100 ejemplares, ¿dónde están? Hoy me trajeron ejemplares de la Universidad Nacional de Cuyo, de un libro que se va a vender en Buenos Aires en 2 lugares. Entonces yo les decía a los chicos, hagamos comunicación, porque si no, o sea, imagínate, ¿cuánto interés tiene que tener la gente para ir a una sola librería o a 2 librerías en Buenos Aires? Pero bueno, los problemas de distribución en un país tan grande, con tantos y con una distribución y una logística con costos tan altos, Claro. es una dificultad. Es una Totalmente. dificultad para todos, para la librería, para la editorial, para el autor, para el lector, para todo. Volviendo con esto, esta es mi última pregunta y abrimos el micrófono para que la gente también les consulte, le pregunte, bueno, comente lo que les parezca. Y voy a los orígenes de su pasión, que es la lectura. ¿Cómo arrancaron con esto de la lectura? Me imagino que de muy chicas habrán desarrollado esta pasión, porque nadie se convierte en lectora profesional, en editora, si no siente un amor profundo por la lectura, ¿no? ¿Cómo recuerdan? ¿Tienen alguna génesis que encuentren un punto de origen de esa pasión por la lectura? Yo empecé de chiquita, de muy chiquita. Me subí al banco del comedor de mi casa, la biblioteca, para robarme los libros de grandes, porque los de chicos ya me los había leído, que tenía en la biblioteca. Entonces me subía y agarraba, no sé, leí Love Story, creo que fue una de las primeras lecturas de grande que hice. Esa novela rosa, como le decían en su momento. Paul Divir, bueno, esas cosas. A los 9, 10 años estaba Ah, muy leyendo, chica. era lo ¿Qué que a mí me gustaba. qué leías en las colecciones de chica? No, ¿Colección Robin Hood, esas cosas? yo leía de todo. En realidad, por eso te digo, una de las cosas de grandes, por ejemplo, yo sentía que si que pasaba a la lectura, pasé de Elsie Bornemann,
con quien encima después tuve el Sí, placer claro. de trabajar. De él sí, después pasé a bestiario y era una cosa totalmente, yo Ah, no bueno, entendía bestiario, no lo entendí en ese momento, claro. obviamente, tenía 10 12 años como mucho. Pero para mí era leer de grande ya. Entonces eso ya era, estaba en el estante de arriba de mi casa. Entonces yo ya ahí me recibí de lectora de grande. Claro. Pero tenía 10 12. Después a partir de la adolescencia empecé a leer de todo. O sea, yo lo que me recuerdo es leyendo los libros que estaban en mi casa. Y en mi casa había tanto libros de aventuras como libros de no sé, de historia, ¿no? De novelas históricas, que a lo mejor no registraba todo, pero leía todo lo que enganchaba. O sea, a mí me Tenías, gustaba leer. tenías biblioteca en tu casa. Sí, ¿Vos, sí. Paola, No, te yo acordás de no, tu... no, sí, no, a mí no me gustaba leer de chica, detestaba todos los libros que me compraban, todos, me aburría. Y como a los 15 16 mi mamá es muy lectora y estaba muy enganchada con el boom latinoamericano y Ah, estaba leyendo La ciudad de los perros y no me lo quería dejar leer. Y por La supuesto lo leí prohibición. y a partir de ahí me leí todos los del boom latinoamericano que ya los tenía leídos y estaban en la biblioteca de mi casa. Y a partir de ahí empecé a leer muchísimo y mi primer trabajo en el mundo editorial fue en la revista Man que publicaba el grupo Z en los años 90. Yo tenía 21 años. Y mi jefe directo era el señor Juan Sasturay. ah, mira. Yo era su secretaria. Él era el jefe de redacción y todas las semanas me dejaba un libro en el cajón del escritorio. Y Para vos. entonces, para mí, para que leyera. Y entonces él fue un gran educador de mi lectura. Eh, y, y ahí, digamos, empecé mi carrera en el mundo editorial. Después seguí trabajando en la editorial, empecé a hacer prensa, después cambié de editoriales. Bueno, ahí arranqué con esta aventura editorial que ha sido prácticamente toda mi vida profesional. Hermosas historias de las dos, ¿eh? Particulares. Las dos han trabajado de chicas con grandes de la industria y del mundo editorial y de los Sí. libros, ¿no? Un Yo Sí. empecé privilegio. con Un, un una grande, bestia. A mí claro. lo primero que me dijo Willy con esto de leer así, con una intención, yo le dije cualquier cosa. Me dijo, decime qué te parece. Y le dije cualquier cosa. Le dije, no, esto es no sé, es medio, qué payaso este personaje. No sé cómo respondí de una forma, por supuesto, mal. Y Incorrecta. me miró y me dijo, no, si respondes de esa forma, nunca vas a trabajar en esto. Así me dijo, aparte, viste qué Eh, serio, me fulminó. Y le dije que sí, es lo primero que aprendí. Todo lo que no tenía que hacer, lo aprendí con Willy. Después fui aprendiendo otras cosas. Pero la verdad es que empezar con él fue como, yo trabajando con él dije, yo me quiero jubilar en medio de una biblioteca no sé, de alguna forma, haciendo cualquier cosa que tenga que ver con libros. Y bueno, bueno, ahí todavía me está. falta un poquito, Acá pero están las dos trabajando estoy en rodeadas de eso. libros, sí, y de autores. No sé si alguien quiere levantar la mano, desmutearse o comentar. Hay una pregunta en el chat de Silvina que dice, ¿cómo es, le pregunta a Dana, ¿cómo es lo de desarmar la historia? Bueno, es analizar distintas partes y que todo funcione después en armonía, ¿no? Primero ver la estructura, ver la temática, la continuidad de la historia, los personajes, cómo se desarrollan en esa historia, qué función cumplen, el conflicto se resuelve, no se resuelve, o sea, ir viendo distintas cosas por separado para después en la lectura, cuando lees todo, cómo se resuelve de corrido, ¿no? Mm.
seguir marcando cosas de distintas cuestiones de narrativa para después ver cómo se maneja toda la historia. Dice Silvana Colavita y también lo mismo Ricardo Enrique Chambers. Dice, si pueden pasar contactos porque me interesa ser leída por profesionales. Bien. A ver, yo ahora no estoy leyendo para, así como muy abierta a todo el mundo leyendo. Hay una agencia que es la que tengo muchos lectores, están trabajando gracias a ese curso, a esa preparación. Pero bueno, también hay búsquedas en internet, aparecen, pero si no en Mm. agencia de lectores se conecta, la gente los conecta, las chicas lo conectan con distintos profesionales de acuerdo a lo que ustedes quieran. O sea, es así, es como Te pregunto, ¿cómo, es un cómo es tu... pase, yo no, esto de la agencia no fue por alguna razón, sino que me parecía como increíble tener un lugar donde poder conectar gente que necesitara un trabajo y gente que ofreciera un trabajo. La agencia es solo eso, pasar un contacto de uno a otro y nada más. Así que si quieren escribir, eh, ahí les van a responder. Le pregunto a las dos, ¿condiciona que el texto, el manuscrito que les llega, venga recomendado por un autor, una autora conocida o que tengan vínculo con ustedes? ¿Las condiciona para hacer el informe o hacer ese proceso de lectura? Que venga por un escritor, bueno, que ustedes estiman, con el que ya vienen trabajando. Sí, Sí. No. sí. No condiciona, ¿eh? No. Yo creo la Se mayoría salta, de... se salta la fila en el orden de lectura, se salta la fila y se pone primero. O, No, pero es lo que yo te decía antes, eh, no solo con los autores, porque pero sí con los talleres, mm, porque a veces sí pasa que alguien de un taller, alguien que está dirigiendo un taller, ¿no? Pesca una buena novela y si tiene buena onda con el editor, dice, che, tengo algo bueno, dale una mirada. Sí, claro, eso Eso sí, pasa. pero eso pasa y eso me parece que en realidad ahí el tallerista, el director del taller, quien dirige el taller, está haciendo un poco el oficio del lector profesional porque te está ahorrando el paso de decir, esto ya tiene el informe que puede evaluar quien dirige el taller y dice, esto cumple con los requisitos para ser leído. Eh, por eso te digo, sí y no, digamos. Hay cosas que vienen recomendadas que no se saltan la fila, pero vos ya sabés que eso puede tener un informe de lectura y que ya pasaste el punto de que está bien escrito, de que es una Claro, claro. historia Hay un filtro, sólida, claro. hay un filtro ya ahí. Hay un filtro superado ya. La lectura Sí, claro. del A taller mí me es. pasa en la editorial, no con el laburo con los autores, ¿sí? Porque yo, de acuerdo a cómo van llegando, se acomodan en la agenda de lectura. Pero el tema es que con la editorial, por ejemplo, me llegan inéditos de una, no sé, si Liliana Hecker te manda una claro, novela, ¿entendés? Decís, a ver, quiero saber. claro. Porque la Claro. recomienda Liliana Hecker. Entonces, ya sabes que tiene una lectura, que tiene un trabajo, porque es parte de su taller o fue parte de su taller. Eso lo recibís. No es que salta a lugares, sino que tenés como esa cuestión que decía Paola, de saltear algunos pasos, no lugares de Hay lectura. una garantía, ¿No? una base de Claro. garantía de lo que vas a leer Claro, Hay algo que, claro, que no acompaña. es lo mismo, digamos, puede ser lo mismo, pero es realmente un poco abrumador. Yo cuando trabajaba en Tusquets recibía alrededor de ciento y pico de novelas de manera espontánea por mail. sí, sí, La editorial, digamos, yo no tenía un presupuesto para tener 20 20 lectores que me hicieran Claro. 4 informes por semana. claro. Entonces, claro, una persona que escribe sin ningún tipo Por eso yo vuelvo a lo que les decía, esta chica que yo leí,
que no tiene ningún contacto, que nada, decís, "¿A ¿cómo llega?" Y es la pregunta, y es lícita esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegás a que un Co- editor te lea? ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿O es para Para una mí, charla extra esta? sí, es otra charla, pero para mí sí Sí. es muy importante empezar a ser leído en talleres, en grupos, o sea, circular por un ecosistema que finalmente va encontrando algunos huecos. Si estás solo con eso, es casi Sí. imposible. Claro, está También bien. el tema de los concursos. Yo soy Sí, de las, o sea, sí, participá. No importa, ay, pero el premio, no, no es importante el premio, lo importante es que te lean, lo importante es que haya gente que te pueda dar una devolución. Hay concursos que hacen una devolución de lo que reciben, ¿no? De los últimos. Lo importante también es presentarse a una editorial, porque como decíamos, uno de los rechazos es que no esté bien escrito o que tenga fallas en cuanto al armado del manuscrito, pero otras también, y es increíble porque somos un país lleno de editoriales y de todo esto, es que le manden un manuscrito a una editorial que no publica ese tipo Claro, de sí. libros. Eso también es increíble, pero pasa. Pasa que mandan poesía a una editorial de ensayos y vos decís, No, o sea, ese es uno de los primeros filtros. Después también, ¿cómo te presentás? Porque si bien hay editoriales que directamente te ponen no recibimos manuscritos, hay otras que están como no dicen o algo, bueno, te presentás. ¿Cómo te presentás? ¿Qué le mandás? ¿El archivo adjunto con tu nombre y listo? No, está mal, ¿entendés? No puedes presentarte así a una editorial para que te publiquen. Entonces, hay muchas cosas, por eso digo, es como para otra charla Otra charla de totalmente debate. distinta. Sí. Pero el tema es poder darte a conocer, empezar a moverte en el ambiente, porque no es escribir y ya, ¿no? No es Claro. solamente escribir. Puedes escribir muy bien, pero si nadie te lee eso, es muy difícil. Dice Florencia Moscato, buenas tardes. Quisiera saber si en la tarea de lectura editorial o profesional, calculo yo, también se realiza la corrección de texto, de gramatical, ortográfica, etcétera, o son tareas separadas. sí, son tareas Son separadas, dos oficios distintos, son son dos dos oficios. profesiones distintas. El lector puede ser corrector. De hecho, yo soy lectora, correctora, editora, o sea, tengo todas, ¿no? Pero vos decís, no es obligatorio marcar los errores, por ejemplo, en un informe de lectura, ¿no? No es obligatorio. Yo Pero los si puedo tiene, marcar, yo puedo si decir tiene, algo, claro, pero eso, si tiene no es muchos la ganas, vos tarea. decís, hay muchos errores en la Claro, gramática, eso está en el informe. eso está en Vos el lo informe. marcás, o sea, vos Claro. decís, hay errores de puntuación, hay errores no sé, de lo que sea, lo podés decir, pero no es que, por ejemplo, a mí una vez una autora, cuando le puse eso, me escribió y me dijo, ¿me puedes decir dónde están las comas que están mal puestas? No. No. No, eso lo tenés que corregir, tenés que trabajar con un corrector o corregirlo vos. Yo Claro. siempre recomiendo trabajar con profesionales que estén capacitados para eso, pero no es el trabajo específico. Lo podés hacer, pero no es trabajo del lector. Mercedes dice, ¿podrían dar el contacto de la agencia que mencionó Dana para tener una referencia concreta por lo menos? Agencia se llama, está en Instagram y es agencia de lectores, así como Agencia, suena, y hay un mail ahí que pueden escribir y les van a responder. agencia. No, no hay, no, o sea, hoy en día yo trabajaba con todos estos grandes autores que no había redes sociales. Yo ni siquiera tenía celular cuando trabajaba. O sea, imagínate, no tenía celular cuando empecé a trabajar con Willy. Y no había este tipo de oportunidades que hay hoy, a lo mejor, de que buscas en internet lector profesional y aparecen, ¿no? Claro. Entonces era el boca a boca. Bueno, yo también los recomiendo. Cuando ustedes
si están dentro del medio, si tienen otros escritores cerca, gente del taller, gente que se pregunten, ¿no? Porque siempre hay alguien que mandó a corregir con uno y está conforme, que mandó a leer con alguien y está contento con su informe. O sea, es importante también esto de poder chequear, porque me pasa, no sé, que ahora me mandaron un flyer de una gente que da talleres de lectura que es de marketing la persona. ¿Y qué experiencia editorial tenés? Ninguna, le decían. Pero Claro. entonces hay que estar atentos a eso. Hoy tenemos muchas posibilidades de revisar esas cuestiones, ¿no? De corroborar que esos lugares sean, o que el profesional está bien y puede dedicarse a eso y todo eso. Entonces, para mí es importante eso, de la búsqueda, ¿no? Como lectoras profesionales avesadas y con oficio, ¿se dan cuenta si un texto tiene algún tamiz o pasó por la inteligencia artificial? Em, Uy, qué Hoy muy difícil. utilizada, hoy es muy utilizada, difícil. hoy Qué muy difícil. utilizada, es una herramienta muy utilizada. ¿Sabes que ayer justamente en la feria del libro, una amiga me dice, ¿sabes que en la conferencia de Benchimol, que es, bueno, alguien metido en esto, hablando sobre inteligencia artificial, presentó un programa para poner un libro inédito y que te haga un informe? Mm, ¿Sí? O sea, pones el libro, pones todo el libro en la inteligencia En artificial el chat. y te saca un informe. Y yo la miré como diciendo, pero lo que sentís por la lectura y lo que te pasa y lo que podés empezar a ver desde... Y me dice, no, más básico. ¿Quién leyó eso para ver si lo que leyó la inteligencia está bien? O sea, está bien escrito, que lo tenés que leer igual para saber si está claro. bien. Entonces, ¿de qué te sirve pasarlo por la inteligencia artificial si lo tenés que volver a leer? Es muy finita la línea, ¿no? Pero Para saber si... un texto producido, pero no todo, un fragmento, un párrafo, Es muy difícil es No, un párrafo no te das cuenta. no te das no, cuenta. No, no, un párrafo no te das cuenta, pero en 10 párrafos sí, algo falló. algo Yo, notás. yo, yo lo he revisado así, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, yo he jugado un poco con algunas cosas así. Sí, Y es inteligente la inteligencia sí, artificial, vamos a Cada decir. vez más inteligente, Y además. además se la puede entrenar, ¿no? En sí. estilos, Sí, claro. Te va tomando también tu tono narrativo, o sea, Sí, 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 te pero va- hay Igual, algunas cosas de contexto, de sí, información adicional. Siempre, sí, siempre por los bordes es por donde se va a equivocar, me parece, por sí. ahora. claro. Por los Bueno, es bordes lo o por el mismo que interior, ¿no? pasa, es lo mismo que pasa cuando lees las 10 primeras páginas de un libro y ya sabes, ¿no? Cómo es más o menos, eh, qué es lo que vas a ver, la escritura. Em, ay, el Pero, mail es sin el D. Ahí le contesté a alguien que escribió. Sí. El mail es sin Agencia el D. lectores. pero El yo te mail es diría, por sin. ejemplo, hoy tampoco, por ejemplo, alguien plagia. ¿No? Y tiene que ser Claro. alguien muy conocido para que vos te des Sí, cuenta. Si vos te plagian un capítulo en un manuscrito, y yo no sé si te das cuenta. O sea, ¿te das no, cuenta? es Si, muy difícil. si justo leíste, si sabes, o sea, los engaños pueden venir desde distintos lugares, incluso desde los Totalmente. humanos, y uno como lector no sabe todo, por No, No, supuesto. yo sé que Y hay algunos autores conocidos que utilizan la inteligencia artificial para esa primera redacción, esa sí, primera aproximación a la historia, aproximación al personaje, al tipo de narrativa, los perfiles. Hay algo ahí que la inteligencia les aporta. Después trabajan sobre eso, ¿no? Por supuesto. es que es una herramienta más. Una herramienta, Si claro. lo tomamos como una herramienta hasta ahí y usamos eso a nuestro favor, es una herramienta más, ¿no? Es como ir a buscar a lo mejor construcción del texto, comprensión del texto en Internet. Es una herramienta más. El tema es
hasta dónde es el límite de la herramienta y dónde pasa a suplantar lo que vos ibas a escribir o lo que uno quería escribir, ¿no? Por el momento no reemplaza a los lectores profesionales y a los No, informes. por ahora no. Dale ¿Cómo tiempo. amenaza? Amenaza Después todo. vemos, en un año, En unos en un años año estamos hablamos. dedicando, sí, claro, nos vemos en una charla que tiene que ver sobre otra cosa, no sé, Claro. moldería. Bueno, a ver si hay algo quedó pendiente. Ah, no. Tengo dos preguntas, dice Marcos. No sé si Marcos se anima a abrir el micrófono y a preguntarles directamente. Sería interesante. Ahí está, Marcos. Porque capaz que las vaya eh, para escribirlas en el celular un montón. Una pregunta que tenía era si hay especialización, digamos, en los lectores profesionales, digamos, si alguno se especializa en cuentos o dentro de los géneros, o si es algo más dependiendo de cada uno. Y otra pregunta que tenía era acerca de si hubieron casos donde no fue necesario terminar de leer el material. Y en ese caso, si hay alguna especie de condición sine qua non que a ustedes les digan, bueno, esto ya no se puede arreglar, no es necesario que termine de leer, o similar, o hasta qué punto van leyendo un material y dicen, bueno, acá esto está un poquito raro, pero sigamos. Esto por ahí no encaja, pero sigamos porque hay algo ahí. Más o menos esa sería la pregunta. Un poquito ambigua, pero No, no, por lo que está escuché bien. No, estaban no, está muy bien, diciendo está muy Súper bien. Las claro. acerca dos de la están muy opinión bien. personal, del valor de la opinión personal por sobre otras cosas, que es lo que mencionaron al principio. Quería ver los criterios con esas cosas. Mm, Yo tenía una norma que era 50 páginas. Si en 50 páginas no encontré nada que me llamara la atención, no terminaba de leer. Eso para la segunda pregunta. Y para la primera sí hay lectores especializados porque hay temas, o sea, si a uno le llega un libro de ciencia, busca un lector especializado en ciencia porque es lo que yo decía antes, uno se puede dar cuenta como lector o como editor que hay algo interesante, que hay algo que puede tener un público, que hay un libro. Pero hay millones de datos y depende de cada libro, lo mismo un libro de historia, precisamente para chequear eso, para que esas cosas no salgan con error o uno no, por ignorancia, porque no conoces todo, cuando hay cosas que tienen demasiada especificidad, tenés que buscar un lector que tenga ese conocimiento específico y que su mirada no sea solo lo de la estructura del texto, sino del material que hay, ¿no? Entonces, en la ficción es más fácil, porque, bueno, con la ficción la licencia es total, eh, con los libros de no ficción es más complejo porque ahí sí necesitas lectores específicos para cada área, o por lo menos con los conocimientos más específicos. Bien. Bueno, Y yo respondo desde el lado para el autor, ¿no? Si yo no termino de leer el manuscrito, no puedo dar mi informe. O sea, es así. Con la Claro. editorial puedo buscar, puedo leer una parte y decir, no me interesa, como decía Paola recién, trabajando para la editorial puedo hacer eso, pero trabajando para un autor, haciendo un informe para un autor, no puedo dejar de leer todo, por más que sea una tortura china por momentos, porque realmente o está muy mal o no tiene ni pies ni cabeza o nada. O sea, entonces puede pasar, sí, pero si vos no llegás al final, la devolución no se puede hacer. Eso por el lado de los Del autor. lectores con los autores. Con la editorial es distinto. Yo ahora leí una novela hasta la página 60 y pico y le di mucha lectura y dije, no es para la editorial, ¿sí? En ese lugar, desde ese lado. Pero eso por el lado de trabajar con los autores necesitas terminar de leer. No tenemos el derecho, como decía Penac, de dejar de leer un libro. Ni de hojearlo, ¿no? Ni de agarrar y empezar con una hoja y seguir, al menos con los autores. Después,
Ay, la otra pregunta me la olvidé. De la especificidad del lector. Bien. Bueno, eso es lo mismo que decía Paola. Lo que me pasa a mí es que como yo soy lectora con los autores, puedo elegir, ¿sí? De golpe, yo hace unos años podía analizar poemarios y estaba todo bien, pero ahora no tengo ganas de analizar poemarios porque me prefiero la narrativa. Entonces, yo elijo analizar narrativa. Pero dentro de la literatura está todo bien y podés especializarte o hacer de todo y elegir. Ahora, lo mismo también en la no ficción, como decía Paula, si vos no sabés de un tema, no lo podés hacer. Tenés que ser sincero con vos mismo, decir, no, llega un ensayo de marketing y yo no tengo ni idea de qué se trata, y entonces voy a tener que estar viendo primero, aprendiendo sobre marketing para después hacer un informe, y no es honesto, al menos para mí, para el autor, si vas a trabajar con un autor, ¿no? Gracias, Marcos, ¿eh? No sé si queda algo más. ¿Alguien quiere decir algo? Mm, o en el chat o acá abriendo el micrófono como hizo Marcos. Bueno, a las dos, muchísimas gracias. Paola, Dana, un placer, un lujo de este viernes Gracias. charlar Gracias a con las dos, ustedes. ¿eh? La verdad, hermoso, hermoso todo, aprendimos mucho. Y a todos y cada uno de ustedes, gracias también, por participar de estos espacios que fomenta y que genera Fundación La Balandra. Gracias Muchas gracias. y Muchas bueno, gracias. nuevamente, gracias a todos y buen fin de semana. Cuídense. Buen fin de semana para todos. Igualmente.